Bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de PLC nivel básico. Hoy vamos a continuar viendo el tema de temporizadores. En este caso vamos a analizar el temporizador con retardo a la desconexión. Si te perdiste el capítulo anterior, te recomiendo que lo puedas ver. En el capítulo 6 analizamos el TEON, el temporizador con retardo a la conexión. Hoy vamos a ver a su primo hermano, con retardo ahora a la desconexión. No olvides suscribirte y darle like a este video porque de esa forma me ayudas un montón. ¿Les parece que comencemos? Muy bien, ¿cómo funciona un temporizador con retardo a la desconexión? Aunque luego lo vamos a ver en una simulación, podemos definirlo de la siguiente manera. Cuando la entrada del temporizador se activa, la salida también se activa. Sí, lo vemos en el recuadro de abajo, en el comportamiento de la entrada y la salida. Cuando la entrada le llega a un 1, la salida también se activa. Ahora, la magia ocurre cuando se desactiva la entrada. Cuando se desactiva la entrada, el temporizador cuenta hasta que el tiempo transcurrido alcanza el valor de preselección, ese famoso PT, el tiempo que nosotros elegimos. Una vez alcanzado ese tiempo, ahora el temporizador y su salida se desactivan. Sí, como vemos, temporizador con retardo a la desconexión. Tiene un retardo para desconectarse. Cuando su entrada tiene un 0, pasa un cierto tiempo que nosotros elegimos y luego su salida se desactiva. Si lo vemos en términos de estructura o fisonomía, tenemos distintos tipos de temporizadores TOFF en distintos tipos de software. Por ejemplo, vemos uno de Schneider, uno de TIA Portal y dos más. Como vemos, todos son parecidos. Por eso siempre decimos que si aprendemos bien el lenguaje ladder, nos va a ayudar muchísimo a la hora de tener que programar en distintos escenarios. Como vemos, todos tienen las mismas entradas y las mismas salidas. Tienen una entrada IN, una salida Q, tienen la opción de PT, que es el tiempo de preselección, y también una variable ET. Pero vemos que en casi todos se representan con rectángulos y son muy parecidos. El funcionamiento es el mismo. Lo que va a cambiar quizás es el diseño, la característica en el lenguaje ladder propiamente de cada marca. ¿Para qué lo podemos usar en un temporizador TOFF? Un ejemplo práctico. Bueno, por ejemplo, nosotros queremos que un motor se apague luego de determinado tiempo que se apagó el otro. Por ejemplo, aprieto un pulsador de start, se encienden los dos motores y al cabo de cierto tiempo aprieto el pulsador de stop. Cuando aprieto el pulsador de stop se apaga el motor 1. Y si quiero que luego de 5 segundos se apague el segundo motor, porque no quiero que se apaguen al mismo tiempo, uso un temporizador TOFF con un retardo a la desconexión, un retardo al apagado. ¿Sí? Quizás con esa frase se nos grabe en nuestra mente para qué sirve un TOFF. Habiendo visto todo esto, les propongo la ejercitación del día. El ejercicio dice lo siguiente. Se debe contar con dos pulsadores, un pulsador de encendido y un pulsador de apagado. Cuando se presiona el pulsador de encendido, se deben encender dos indicadores luminosos. Y cuando se presione el pulsador de apagado, se debe apagar primero el piloto de color verde y a cabo de 10 segundos el piloto de color rojo. Bueno, vamos a nuestro Cadecimu. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Ya estamos en el Cadecimu y vemos que tenemos la conexión física ya precableada. Podemos ver que tenemos el pulsador de encendido conectada a la entrada I0.0 y luego tenemos el otro pulsador conectado a I0.1 que va a ser el pulsador de apagado. Bajamos un poco y vemos que también tenemos ya precableados nuestros dos pilotos. Vemos que es el primero color verde y luego sí el de color rojo. El primero conectada a la salida Q0.0 y el segundo de color rojo conectada a la salida Q0.1, ¿sí? Salidas consecutivas. Por eso vamos a comenzar ahora con la programación. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, para empezar vamos a poner un contacto normal abierto que va a representar a la entrada I0.0, ¿sí? Ese pulsador normal abierto que va a hacer que tengamos un 1 en la entrada, ¿sí? Entonces cuando nosotros apretamos el pulsador queremos que se cierre un contacto normal abierto.
También luego de que soltamos el pulsador de encendido sabemos que se deben quedar encendidos los dos pilotos luminosos. Entonces tenemos que hacer una retención o un autoenclavamiento. Por eso vamos a poner un contacto ahora en paralelo, que ya vamos a ver cómo lo llamamos. Ahora la pregunta que surge, para el pulsador de apagado, ¿qué ponemos? ¿Un contacto normal abierto o normal cerrado? Les doy 5 segundos para que lo piensen. Bueno, se acabó el tiempo. ¿Qué ponemos? Bueno, vamos a poner un contacto normal cerrado. ¿Por qué? Porque como vemos, el pulsador es normal abierto. Entonces, tenemos que poner un normal cerrado que permita la energización mientras no se toca, pero cuando lo presionamos, que se abra y desenergice. A este le vamos a poner I0.1. Perfecto. Y luego vamos a poner una salida. Vamos a poner, por ejemplo, la del Q0.0, que va a ser la del piloto de color verde. ¿Sí? Ahora simplemente lo que vamos a hacer es conectar. Muy bien, nos faltó ahora ponerle el nombre, ¿sí?, a la retención. Bueno, va a ser un contacto asociado a la salida, porque como vimos en el capítulo de enclavamiento, tiene que tener el mismo nombre. Ahora hacemos esto y listo. Si nosotros simulamos y presionamos el pulsador número 1, vemos que no pasa nada porque me equivoqué, ¿no? Escribí mal el nombre. Los que se dieron cuenta, muy atentos. Ahora sí. Doy play, aprieto el pulsador y vemos que hay una retención. Ahora, si yo aprieto el pulsador de parada, se abre el circuito y se apaga. Muy bien, pero queremos que ahora se prenda el piloto luminoso número 2, el de color rojo. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, primero vamos a colocar el temporizador a la desconexión, el T-off. Vamos a configurarlo, vamos a ponerle 10 segundos. Vemos que el 10 está multiplicado por 1, entonces van a ser 10 segundos. O lo mismo sería ponerle 1 acá y multiplicarlo por 10. 1 por 10 segundos es 10. Pero bueno, vamos a dejar este. Le ponemos OK y ya lo tenemos configurado. Como habíamos visto en el capítulo anterior, lo mismo que con el T-on. Nosotros a la izquierda vamos a poner la condición o qué es lo que tiene que pasar para, y del lado derecho qué es lo que queremos que pase. ¿Sí? Entonces, para que se encienda, ¿sí?, tiene que estar encendido primero el piloto de color verde. Entonces vamos a poner un contacto asociado a esa bobina. Vamos a poner un contacto que también se va a llamar Q0.0. ¿Por qué? Porque cuando se encienda ese piloto, el del color verde, al mismo tiempo se tiene que encender el piloto de color rojo. Y como bien sabemos, si tenemos un 1 en la entrada del temporizador, en la salida también vamos a tener un 1. Entonces se van a prender los dos al mismo tiempo. Y del lado derecho vamos a poner qué es lo que queremos que pase. Bueno, se va a encender el piloto número 2, el de color rojo, que está conectada a la salida Q0.1. Muy bien, vamos a conectarlo y vamos a ver qué pasa, si esto está funcionando. Vamos a darle y vemos que hasta ahora están los dos apagados. Vamos a presionar el pulsador de marcha o el pulsador de encendido y vemos que se enciende el piloto de color verde y a su vez se enciende el de color rojo. ¿Por qué? Si reiteramos, si tenemos un 1 en la entrada, vamos a tener un 1 en la salida. Ahora la magia pasa cuando nosotros le ponemos un 0. ¿Qué pasa? Bueno, veamos, aprieto el pulsador de apagado. Se apagó el de color verde y miren el tiempo, va decrementando hasta que llegue hasta 0. Cuando llega a 0, se apaga. ¿Lo vemos de vuelta? Aprieto
Están los dos encendidos. Aprieto el de apagado. Se apaga el del verde, como tiene que pasar. Y luego de 10 segundos, después de ese retardo a la desconexión o apagado, se apaga el piloto de color rojo. Ahora, ¿qué pasa si en el periodo de esos 10 segundos aprieto nuevamente el pulsador de encendido? A ver, aprieto. Ahora lo apago y empieza a decrementar. 8, 7, pero lo enciendo nuevamente. ¿Qué pasó? Se volvió a restablecer. Presten atención a eso, que si nosotros, mientras está contando el tiempo PT, ¿sí? El tiempo preset, nosotros le volvemos a poner un 1 en la entrada, ¿qué va a pasar con el conteo? Se va a volver a reiniciar. Si nosotros vemos la línea del tiempo, justo ahora en el recuadro naranja vemos eso. Tenemos un 0, pero luego tenemos un 1, vemos que la salida vamos a tener nuevamente un 1. ¿Sí? Así que prestemos atención, se restablece el tiempo de preset. Muy bien, vemos cómo funciona el TOFF en el KDESIMU. Pero hoy les traje otro software. Sí, el OpenPLC para ladder. ¿Qué es el OpenPLC? Bueno, este es un software que nos va a permitir programar en distintos tipos de lenguajes, ¿sí? Por ejemplo, en bloques, en ladder y otros más. Pero lo que tiene de característico es que nos va a permitir nada más visualizar el diagrama ladder. Es decir, que vamos a evitar hacer todo el conexionado físico que muchas veces en el KDESIMU trae problemas. He visto en los comentarios que muchos me ponen lo ejecuto y no se enciende, el PLC, no se encienden los bombillos, me anda el ladder pero no lo otro. Bueno, les traigo una nueva forma de aprender. Vamos a ver cómo se hace esto. Por ejemplo, voy a crear una nueva variable, voy a apretar en añadir variable y le voy a poner un nombre que se me ocurra a mí. Por ejemplo, le voy a escribir el nombre switch. Y voy a elegir qué clase de variable va a ser. Va a ser una variable booleana. ¿Por qué se llama booleana? Bueno, porque solo puede valer 0 o 1. Activado o desactivado. Luego agrego otra variable, le voy a poner LED1, también booleana, y al agregar otra variable automáticamente me aparece LED, pero con el número que le sigue, LED2. Luego voy a ir a la parte en blanco y voy a elegir la línea de energización. ¿Qué es eso? Bueno, sería como el positivo de mi circuito ladder. Antes, como vimos en el KDESIMU, por ejemplo, hacíamos una línea roja con un borne positivo. Bueno, acá no es necesario. Simplemente agregamos una línea de energización izquierda. Luego vamos ahora a agregar un contacto normal abierto. Y a ese contacto lo vamos a añadir con el nombre ya de la variable, ¿sí? Entonces directamente ponemos un contacto normal abierto asociado a la variable. Y lo mismo vamos a hacer con la bobina. Vamos a poner una bobina normal abierta asociado al nombre de la variable. En vez de ponerle Q0.0 le ponemos LED1 para saber de qué estamos hablando. Luego ponemos la línea de energía derecha que representaría los 0 volt y lo conectamos. Entonces ahí ya tenemos nuestro primer escalón. ¿Qué va a pasar cuando se active el contacto llamado switch? Bueno, el LED se va a prender. La salida llamada LED se va a prender. Algo básico que nosotros ya sabemos. Ahora vamos a crear otro escalón, pero con un temporizador TOFF. ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos que seguir los mismos pasos. Línea de energía izquierda. La colocamos abajo para ser un poco ordenados. Agregamos otro contacto que se va a llamar igual, por eso ponemos copiar y pegar. Y ahora vamos a donde dice bloques de función y buscamos el temporizador por su nombre, TOFF. Y vemos que abajo nos aparece una breve descripción de cómo funciona, pero bueno, nosotros ya lo sabemos. Y al switch lo conectamos, a ese contacto llamado switch, a la entrada del temporizador. Luego colocamos una bobina normal abierta, pero ahora la asociamos a la variable LED2, como si fuera otra salida. Clic derecho nuevamente, añadir
línea de energía derecha. Aceptamos y la conectamos. Sin embargo, hasta ahora lo que viene faltando es el tiempo de preset. Es decir, que nosotros le digamos al temporizador cuánto tiempo vamos a elegir para el preset. 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5, 10, 20. El tiempo que nosotros querramos para hacer ese retardo a la desconexión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que agregar una expresión que ahora vamos a escribir con T mayúscula, numeral, el número de segundos que queremos. Por ejemplo, vamos a escribir 5 segundos seguido de la letra S. Ponemos aceptar, se nos aparece un recuadrito y la conectamos a PT. Es muy parecido a cómo se hace para escribir el tiempo al TIA Portal. Muy bien, una vez que tenemos esto, ya nosotros podemos simular este ejercicio de ladder. Vamos a ponerle Start PLC Simulator y ya nos va a poder dejar en breve ver la simulación. Como vemos, a la derecha vemos el comportamiento de las salidas en una escala de tiempo. Vemos que ahora las dos están en false, es decir, en 0. ¿Sí? Vemos que las dos salidas, LED 1 está en false, en 0, y LED 2 también está en 0. Por eso no se prenden las bobinas. Y el switch también está en false, ¿sí? Pero ahora si yo le doy clic derecho al switch, me permite forzarlo y poner un 1, como si yo apretara el pulsador. Veamos qué pasa. Si se pone en 1, porque yo aprieto el pulsador, se activan los dos contactos normal abiertos de switch y la salida LED 1 se activa y la salida LED 2 también. Hasta ahora está funcionando normalmente, muy bien. Y vemos que también en las líneas del tiempo tenemos 1, es decir, true, verdadero. Ahora, ¿qué pasa si yo desactivo este contacto normal abierto? Vemos que la salida 1 se desactivó, pero la salida 2 no. Ahora sí, luego de que pasó cierta cantidad de tiempo. ¿Qué tiempo? Esos 5 segundos. Vamos a darlo de vuelta con más detenimiento. Lo activamos y ahora lo desactivamos. LED 1 se apaga, pero ¿qué pasa con LED 2? Pasa un tiempo y ahora se va a apagar. Excelente. ¿Cuánto tiempo transcurrió para que se apague? 5 segundos. Por eso es un temporizador a la desconexión. Pasa un tiempo y luego se desconecta. Vamos a darlo de vuelta. Lo fuerzo ahora a 0, como si apretara, soltara un pulsador. Cuentan esos 5 segundos y se apaga. Como vimos, gracias a OpenPLC Editor, de esa forma funciona un temporizador con retardo a la desconexión. Llegamos al final del video. Espero que hoy hayas podido aprender muchísimo sobre cómo funciona un temporizador con retardo a la desconexión. Fue un placer nuevamente y nos vemos en el próximo capítulo. No olvides darle like y suscribirte.